Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En el Evangelio que compartimos hoy, tomado de Mateo capítulo 18, versículo 21 hasta el versículo 1 del capítulo 19, Jesús nos habla del perdón. El perdón como medio de salvación. Señor, si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces debo perdonarla? ¿Hasta 7 veces? Le pregunta a Pedro. Y Jesús le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El perdón, la compasión, son frutos directos del amor. Para perdonar hay que amar. Para sentir compasión de tu hermano, tú tienes que amar a tu prójimo. Cuando amas, eres capaz de perdonar. Cuando amas, la compasión es un sentimiento que está en ti. Puedes compadecerte de los demás. Y la compasión te enseña a perdonar los errores de los demás. Aquel siervo al que el rey llama siervo malvado, porque le había perdonado una deuda de 10,000 talentos y no fue capaz de perdonar a su hermano, a su compañero, una deuda de 100 denarios. Es como si alguien te perdonara una deuda de 10 millones de pesos y tú no seas capaz de perdonar a un amigo una deuda de 100 pesos. Así de grande era la diferencia entre lo que el Señor había perdonado a aquel siervo y lo que él no le pudo perdonar a su amigo o a su compañero. Es por eso que este rey se indigna con este siervo y lo entrega a los verdugos, dice la palabra, para que pague, hasta que pague lo que debía. Y termina Jesús diciendo: lo mismo hará mi Padre del cielo con vosotros si cada cual no perdona de corazón
a su hermano. Y he aquí el mensaje central del Evangelio de hoy. Tener compasión de los demás como Dios tiene compasión de mí. Porque si yo no soy capaz de compadecerme de los demás, de compadecerme de mis semejantes, ¿cómo pretendo que Dios se apiade de mí, tenga compasión de mí? Somos cristianos muy hábiles para pedir perdón a Dios, para buscar de Dios su amor, su todo. Queremos que Dios se compadezca a diario de nuestras culpas, de nuestros pecados, de nuestra situación, de nuestras pobrezas, de nuestras debilidades. Pero a veces somos tan duros con los hermanos que sufren. Por un lado, mendigamos el perdón de Dios y al mismo tiempo, por otro lado, nos portamos como verdugos con aquellos que entendemos nosotros nos deben algo. Para mí es muy triste escuchar con tanta frecuencia, especialmente en boca de cristianos y cristianas, la frase que reza: yo lo perdono, yo la perdono, pero la venganza es mía, dice el Señor. Yo no me la cobraré, pero Dios se la cobrará. Y en esta frase supuestamente cristiana y en esta palabra de Dios de que la venganza es mía, dice el Señor, que ciertamente está en la Biblia, pero detrás de esta frase, cuánto rencor se esconde, cuánto resentimiento y en ocasiones hasta profundos deseos de que a esas personas que me han hecho daño, que me han ofendido, les pase algo malo. Y peor aún, como cristianos somos capaces de decir cuando a estas personas les sucede algo malo: míralo ahí, eso es el Señor que le está cobrando lo mal que me hizo, eso es el Señor que le está cobrando la maldad que me hizo. Como si Dios está pendiente de cobrar las deudas de las personas. Como si Dios está para tomar venganza por lo que a ti te han hecho. Y yo te pregunto, hermano, hermana, ¿qué crees que Dios le va a propiciar el mal a quienes te han ofendido? Si Dios estuviera cobrando las deudas de las personas, ¿acaso tú piensas que tú tienes con qué pagarle? Yo no sé si tú piensas que eres la persona más santa del mundo, te aseguro que no. Y aún así, ni el más santo, ni la más santa de la tierra tienen con qué pagarle a Dios la deuda que han contraído con el Señor. Dios te regaló la vida, tú no puedes darle vida a Dios. Dios te creó, tú no puedes crear a Dios. Dios te da la vida eterna, tú no puedes darle vida eterna a Dios. Nadie tiene con qué pagar. Y esto es lo que quiere decir Jesús en esta parábola. Y como Él sabe que no tenemos con qué pagar a Dios la deuda que tenemos con Él, entonces nos indica un camino para alcanzar la salvación. Y este camino consiste en ser compasivos con los demás como Dios se compadece de nosotros. En aprender a perdonar a los demás como Dios nos perdona a nosotros. Es la forma en la que Jesús nos enseña. Como no tenemos con qué pagarle a Dios, nos enseña cómo alcanzar el perdón de nuestra deuda con Dios, para que al ser perdonados por Dios, entonces podamos optar por la vida eterna. ¿Cuándo?
perdonamos a nuestros semejantes de corazón. Como diría Thomas Kirin en su obra maestra El proceso del perdón, no gozan de la plenitud del perdón, de la gracia del perdón, los que son perdonados, sino los que son capaces de perdonar. Y en esa oración que llamamos la oración de la paz de San Francisco de Asís, termina diciendo que no busque yo ser amado, sino amar. Que no busque yo ser perdonado, sino perdonar. Porque amando es como tú nos amas y perdonando es como tú nos perdonas. Que Dios nos conceda la gracia del perdón, de aprender a perdonar a los demás. No somos semejantes a Dios, no nos acercamos a la semejanza de Dios, no nos parecemos a Dios cuando somos perdonados, porque Dios no necesita el perdón de nadie, porque Dios no peca, porque Dios no miente, porque Dios no comete errores, porque Dios no se equivoca. Nos asemejamos a Él, nos acercamos a la semejanza de Dios cuando perdonamos. Perdona, hermano. El perdón no es solo una decisión y ya. El perdón es un proceso de sanación interior, un proceso de curación del alma, un proceso que todos necesitamos para alcanzar la vida eterna. Cuando perdonamos, nuestra cruz se hace más liviana. Cuando no perdonamos, cuando guardamos rencor, cuando tenemos alojado en nuestro corazón resentimientos, entonces nuestra cruz es más pesada, porque nuestra convivencia se hace pesada con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Que aprendamos a perdonar, hermanos, que Dios nos enseñe a perdonar. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, hermanos, suscribirse a este canal, darle like a los videos y activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subimos videos. Dios le bendiga siempre a todos y todas.